Hola, queridos y queridas espectadoras y espectadores de Tiempo de Escena. Hoy día vamos a estar con el director de una compañía a la que yo quiero mucho porque conozco hace mucho tiempo. De hecho, estaba en las últimas noticias cuando me tocó ver una de sus primeras obras, su segunda obra, y recuerdo que el título fue Los Niños Terribles, algo así, que causó mucho impacto y que era una obra muy buena. Antes de pasar a este director que se llama Eduardo Luna y es de la familia Teatro, quiero, no sé, mencionar que este fue uno de los grandes del teatro, Peter Brook. Todos los que tenemos que ver con el teatro de alguna manera, actores, actrices, directores, críticos, profesores, todos los que amamos el teatro sabemos quién es Peter Brook y hemos leído El espacio vacío, ¿no? Y se fue la semana pasada a los 97 años, justamente después que entrevistamos a Pablo Schwartz, quien trabajó con él en Tempest Project y quien nos dijo, Peter Brook es un dios. Entonces, espero que Peter Brook esté desde arriba, impulsando el teatro internacional, impulsando todo lo que significa el teatro en pandemia. Después de estas palabritas para Peter Brook, vamos con Eduardo Luna y vamos a hablar de Mauro. Mauro es una obra creada en pandemia, estrenada a fines del año pasado y que volvió a Santiago a Mil y que está de vuelta. Y ha pasado algo bastante particular. Eduardo ha hecho un llamado a difundir la obra, porque ha pasado algo, un silenciamiento que suele pasar a veces cuando se tocan temas delicados. Vamos a hablar con Eduardo entonces para que nos explique qué pasa, qué pasa con Mauro. Mira, lo que pasó primero, Marieta, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por las palabras al principio también. Nosotros también te queremos mucho, siempre decimos que el mayor aprendizaje en términos de comunicaciones ha sido sobre todo en la relación contigo. Algo que tú me dijiste cuando yo era bien chiquitito, tú me dijiste, lo mismo que uno invierte en una obra de teatro, uno tiene que invertir también en comunicar esa obra. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer siempre desde que nos dijiste eso. Hemos siempre intentado también ver metodologías de cómo comunicar nuestros trabajos, invirtiendo los mismos recursos, no necesariamente recursos Económico, económicos, sino que pero recursos tiempo creativos. y dedicación. Exacto, exacto, tiempo y dedicación. Así que estoy muy contento de estar contigo aquí hoy día. Bueno, y lo que pasa con el silenciamiento a Mauro se dio también en la primera temporada, a pesar de que salió en muchos medios, pero lo que se comunicaba de Mauro estaba editado. Nosotros, si bien Mauro surge de una investigación sobre las consecuencias ambientales, arqueológicas, culturales, humanas, luego de la construcción del tranque relá del Mauro, que es de Antofagasta Minerals, una empresa del grupo Luxich. Nosotros sufrimos varias cosas primero durante la investigación. Uno de los espacios que era un centro cultural de Los Vilos que nos apoyó para las residencias cuando nosotros estábamos investigando, previo al estreno de un pequeño documental del proceso creativo que hicimos en Teatro Hoy en el 2020, cuando estábamos en pandemia. Nos pidieron un día antes que bajáramos todos los logos porque había una amenaza de despido de varias gente que dirigía el centro cultural. También sufrimos el tema de los teléfonos intervenidos, eso también nos ocurrió, porque varias veces en circunstancias súper extrañas, Carabineros llegó a pedirnos identificación cuando estábamos generando ciertos procesos de la investigación. Y cuando se estrenó la obra, que yo le comentaba a Marieta hace unos días atrás, claro, el estreno por una parte fue súper accidentado porque crear en pandemia significó trabajar con contagios de compañeras y compañeros, con un proceso interrumpido, con la sobrevivencia que en ese momento también nos tenía todos preocupados, sobrevivencia de nosotros como trabajadoras y trabajadores.
Entonces fue un proceso, nosotros estrenamos, siempre lo decimos, estrenamos muy en verde, pero sentíamos que había una necesidad en ese momento de salir, de abrir los espacios. Y claro, nosotros que somos todavía coproducción con el Teatro Finisterrae, el teatro necesitaba abrir sus puertas para sostenerse, ya era insostenible la situación de, por ejemplo, los trabajos online que hicieron, que no alcanzaban a monetizar para nada, el trabajo de todo un equipo que había detrás y que se intentó sostener. Entonces, claro, había que salir a la luz, había que abrir el espacio, etcétera. Y claro, lo que pasó en ese momento es que nosotros comunicamos en nuestros comunicados de prensa material sobre la obra, específicamente sobre lo que trataba la obra y a quién aludía, y eso siempre fue editado. O sea, nunca se habló de Andrónico Luksic, nunca se habló de Antofagasta Minerals, nunca se habló de la minería de Minera Los Pelambres. Eh, y entonces lo que se comunicaba era el suceso de esta obra, que era como, no sé si la segunda o tercera que reabrió espacio, pero fue como de las primeras obras. Eh, Después, bueno, vino Santiago Amil, en Santiago Amil pasó algo similar, era como la obra ambientalista, no necesariamente la obra que aludía a un Ya. conflicto que estaba activo, a un territorio que estaba en ese momento, en enero justo, pasó que hubo una movilización de comuneros donde cerraron el camino hacia la minera porque el nivel de contaminación ya estaba siendo altísimo nuevamente y había un proyecto además de ensanchamiento de ese gran tranque de relave. Entonces la comunidad estaba movilizada justo en el momento en que nosotros estábamos con funciones en Santiago de Mil y eso también nunca se comunicó, solo una agencia extranjera hizo un reportaje sobre la obra aludiendo al conflicto, pero acá en Chile nada, solamente la obra ambientalista que estaba dentro del marco del festival. Y ahora nos pasó que, claro, se envía los comunicados nuevamente, intentando además insistir en comunicar cuál es el sentido de la obra y a quiénes alude, y en la primera semana no aparecimos en ningún lado. Nosotros estamos también súper claros que a veces cuando las obras ya se estrenan es difícil comunicarlas, pero pasó que después de todo ese movimiento que surgió la primera semana en que no aparecimos en ningún lado, y todo el movimiento que logramos generar con muchas personas que a través de redes sociales compartieron la información, a la segunda semana empezamos a aparecer en todos lados. Aparecimos en medios de prensa tradicional como Radio Bio Bio, La Tercera, La Nación, etcétera. Y claro, parece como un fenómeno, como que fue un fenómeno donde al parecer como la gente que apoyó en esa difusión generó un impacto tal que hizo que los medios igual cubrieran. Y cubrieron aludiendo precisamente de quienes siempre habíamos sido editados. O sea, ahora aparece la noticia hablando de Minera Los Pelambres y de Antofagasta Minerals. Oye, Eduardo, a mí me surge también una preocupación, una preocupación de esto que vivieron durante el proceso de investigación, porque si bien no debiera ser intervenido el teléfono de ninguna compañía, de ningún creador o creadora, ustedes son una compañía que tienen 18 años de trabajo, que tienen una obra que se ha traducido al inglés, ¿no? Painecourt, que tienen Sí, sus obras están editadas en libro, o sea, no son una compañía menor. Y insisto, una compañía menor tampoco debiera ser intervenida, pero claro. aquí hay una compañía que tiene un peso, que tiene un punto de vista, que tiene una manera de enfrentar nuestra idiosincrasia. De hecho, en la última obra, Levitas, también se hacen cargo de una problemática que no se habla mucho tampoco, ¿no? Entonces, cuéntanos de qué va Mauro. Cuéntanos. Eh, claro, bueno, Mauro surgió súper intuitivamente, María, que a lo mejor eso es entretenido también para quienes nos están Sí. viendo, ver cómo surgen los procesos creativos. Nosotros estábamos con todo el proceso ya de circulación de Painecourt. Painecourt ya había ganado premio MOL, Mejor Obra Literaria en el 2018, y lo que empezó a surgir es que nos estaban identificando como si fuéramos una compañía que generaba obras sobre pueblo originario.
Ya. Y nosotros queríamos alejarnos un poquito de eso, porque para eso existía, no sé, Paula nuestro amigo González. Cayuqueo, la Paula González, Cayuqueo, o una serie de creadores, o Teatro Mapuche Lo Mapuche, por ejemplo, y nosotros no necesariamente estábamos en ese proceso. Nos interesa la memoria como elemento para crear, pero no necesariamente o buscar que nos encasillen en algo. Y estábamos en ese proceso, sí, no alejándonos tanto, pero sí buscando en la arqueoastronomía, que la arqueoastronomía estudia la relación de los pueblos originarios con las estrellas. Mm. Estábamos como en ese proceso buscando material y nos encontramos con Patricio Bustamante, que es un arqueoastrónomo bien relevante dentro de la disciplina en Chile, y él fue el primer arqueoastrónomo o el primer profesional que empezó a denunciar en medios de prensa lo que había ocurrido luego de la construcción del tranque de Relabel Mauro, que es considerado para él el sitio arqueológico de Aguita más importante, y que quedó sepultado absolutamente por todas estas 17.000 toneladas de desecho mineral, eh, y que le podía haber dado luces al pueblo de Aguita, que si bien sabemos, solo se les reconoce recién en el 2006 como un pueblo originario bajo la ley indígena, y que por lo tanto luego de ese proceso mucha gente puede inscribirse, pero con una cierta cantidad de requisitos. O sea, hay algo que tú tienes que demostrar, y en el pueblo de Aguita era muy difícil de demostrar, porque no es como en el pueblo mapuche, que hay usanzas, hay un lenguaje, hay vestimenta, hay una serie de cosas. Solo el material arqueológico podría dar cuenta de eso, Eh, de esas formas de vida. Eh, entonces, partimos por ahí, desde ahí llegamos a Mauro, desde Patricio Bustamante, y luego, bueno, empezamos a documentar después de eso toda la historia que tenía Mauro desde el año 2001 en adelante, partiendo por el desarraigo de más de 100 familias que habitaron ese lugar por centenares de años, mucha gente que también, que era dieguita, mucha gente que había creado una especie de usanzas y costumbres propias en el Mauro, eh, y que habían quedado en la absoluta desprotección, gente que habitó un territorio de más de 16.000 hectáreas y que ahora fue reubicada en un sector que se llama Las Cañas, que son una especie de población, Marieta, una sí. población de casitas muy pequeñas. eh, entonces, esa sensación además de los relatos que nos decía la gente, que tenía que ver con el tiempo, cómo el tiempo se les había detenido, una serie de cosas que nos fue sensibilizando sobre toda esta situación. También generamos investigación sobre los sitios arqueológicos, material científico, sobre los efectos sobre el estero del Pupío, los efectos sobre el agua, que el estero del Pupío es el que le distribuía agua para la agricultura y para el consumo humano a todo el Valle del Choapa, que es bien grande, son hartas comunidades Claro. las que se vieron afectadas a propósito de eso. Y también nos preocupó la organización social, la organización, los comités, distintos comités que se generaron desde el 2001 hasta el día de hoy, comités de defensa del territorio, porque también nos llamaba la atención que, claro, en algún momento la defensa tenía que ver con que no se construyera ese tranque, luego que se construyó el tranque, cuál era la lucha después de eso, Claro. y hoy día, ¿cuál es la lucha hoy día? Eh, entonces, con toda esa información, de alguna manera fuimos intentando hacer una bajada hacia cuál debía ser la obra que teníamos que contar. Y nos pareció también súper importante algo que nos surgió como en el momento pleno de la investigación, que era que en un principio, claro, como nos sentimos súper sensibilizados, empatizamos con la comunidad, había en un principio un sentido de defensa, había un sentido de tratar de hacer justicia a través de una obra teatral, y en algún momento también sentimos la traición de parte de las personas con las que estábamos trabajando en ese momento. Traición en el sentido de que nos mintieron con mucha información, Ujú. de que nos íbamos dando cuenta
que los conflictos que tenía la organización social también era súper relevante, y ese punto nos llamó mucho la atención. Como cómo nos enfrentamos ante un proceso de lucha colectiva, o si es posible incluso tener una lucha colectiva en este estado capitalista en el que nos enfrentamos, donde hay una inserción de dinero de parte de la mega industria en estos territorios empobrecidos súper fuerte. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y nos pareció que desde ahí teníamos que contar la obra. Entonces, claro, la obra la contamos desde una anécdota donde hay una huelga de hambre en una época actual, donde esta organización, que en principio toma como ejemplo una movilización que es real, que es la huelga de hambre del 2010, toma ese ejemplo para hoy día no cometer los mismos errores. Sin embargo, esta misma colectividad, este mismo nuevo movimiento, también pasa a ser traicionado entre sí y genera contradicciones que son las contradicciones humanas que a nosotros nos interesa tratar dentro de la obra. Y eso, Déjame sí, preguntarte, dígame, dime, a mí me dime. llamó mucho la atención eso, las contradicciones de los personajes, como un personaje que parece ser el líder, después en realidad al parecer quiere poder, ¿no? Más que un líder, tener un liderazgo sano, quiere poder, esta competencia, esta también mentira en relación con la otra huelga que parece que no fue tan dura como contaban, ¿no? Eh, Así. Me imagino que debe haber sido fuerte la manera en que ustedes abordaron el tema para las personas que hablaron, que entrevistaron, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, nosotros ahí, como que lo que nos jugamos, bueno, lo que nos pasó como antecedente, Marieta, ¿Mm? es que nosotros estábamos creando esta obra con esa particularidad cuando nos llega el estallido social. Encima, estábamos ya en proceso de lecturas dramatizadas, etcétera, analizando el texto, lo que iba avanzado el texto. Llega el estallido social, y pensábamos en ese momento, chuta, parece que estamos haciendo la obra equivocada, porque pareciera que Chile efectivamente despertó. Y al pasar de los meses, rápidamente nos damos cuenta que, claro, que aparecen este deseo de poder, aparecen distintos movimientos que se enarbolan como lo nuevo, se enarbolaron en su momento como una nueva forma de hacer política, y nos dimos cuenta que no era un poco más de lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que sí, que parece que estábamos contando la obra que teníamos que contar en su momento. Y claro, fue súper incómodo. No es una obra que sea cómoda ni para la minera ni para los dirigentes. La primera reacción de Cristian Flores, que es el dirigente con el que mayor tiempo pasamos trabajando, claro, en un principio nos dice como, chuta chiquillos, qué fuerte, no sé cómo lo van a tomar en Caimanes, que es el pueblo donde vive la mayoría de la gente ahora. Pero está bien, pues si hay que contar estas cosas, como que de alguna manera nos dio un espaldarazo en cómo estábamos contando la obra. Sí hay gente que nos escribió diciéndonos, tratando de callarnos con el tema de lo que pasó en la huelga del 2010, tratando de decir, no, eso no fue así, no sé qué sé yo, cuando ya teníamos por muchos relatos documentados que así había sido, que habían comido en esa huelga, y que habían comido incluso estimulados por un diputado que había participado con ellos dentro de las movilizaciones. Y en todo Entonces, caso, perdón Eduardo, en todo caso, más allá de esos bemoles humanos, ¿no? Que al parecer son mm, de épocas inmemoriales, que tenemos esos mismos defectos y tendencias, ¿no? Más allá de eso, el conflicto que ustedes plantean es real. Hay una gente, hay un grupo de personas que ha sido desarraigada, que ha visto rota su forma de vida, y hay un pueblo originario del que se han borrado rastros. Eso no lo debería sí, permitir ningún Estado, no importa de qué tendencia política fuera, sea, digamos, porque los rastros arqueológicos son importantísimos para saber quiénes somos, ¿cierto? exacto.
exacto, o sea, tomemos en cuenta que la primera persona que, o sea, cuando se diseñó este tranque relave para el funcionamiento de Minera Los Pelambres, esto fue en el año 2001, y había un informe de impacto ambiental y arqueológico que determinaba que no se podía construir, y la primera persona que firma la especie de contrato para que se construya el tranque es Ricardo Lagos. O sea, el presidente de la República en su momento firmó para que se construyera un tranque que tenía por todos lados informes de que no se podía construir por todo el impacto que iba a generar. Y de esa manera se opera, o sea, hay un poder económico tremendo. Minera Los Pelambres gana alrededor de 20 millones de dólares diarios solo de ganancias. O sea, tiene un poder enorme. Podrían construir un Chile nuevo si quisieran. Y claro, sobre todo cuando lo que nos fuimos dando cuenta dentro de la investigación era que el nivel de corrupción, el nivel de corrosión que genera una industria así instalada en un territorio como en el que se instaló, y así pasa lo mismo en Ventana, en Quinteto, en distintas zonas de sacrificio del país. Es muy tremendo, es tremendo cómo se opera, con el nivel de poder que se opera y con las metodologías además de trabajo que tienen. Tienen metodologías de trabajo para funcionar comunicacionalmente con todas las pequeñas sociedades que están alrededor. Entonces, si le dan trabajo a mi hijo, si le dan estudios a mi hijo, o para tal político hay un aporte a su campaña, etcétera. O sea, son muchos los beneficios que se generan en términos económicos, pero en detrimento absoluto de la dignidad de los territorios, de las formas de vida, de la salud. O sea, el cáncer de estómago está desatado en la región de Coquimbo, a propósito de la minería. Eh, entonces son muchos los perjuicios que se generan dentro de una comunidad, pero este sistema capitalista exitista además, donde hay un modelo a seguir, donde la gente también cree que teniendo cierto poder adquisitivo, que es muy menor además en relación a lo que gana una minera, eh, termina generando este tipo de desastres. ¿Qué es lo que vimos ahora en las noticias con Ventana? Gente que también vive en Ventana y que ha vivido la polución que se da en Ventana, que ha vivido los males de Ventana, también es gente que también defendió que no se cerrara la planta de fundición o que estuvo movilizada junto con los funcionarios de Codelco en las movilizaciones hace unas semanas atrás, ¿no? Entonces, claro, es muy compleja esa lucha. A nosotros nos interesa por lo menos más las preguntas que nos va generando, porque tampoco tenemos respuestas Sí, a eso. totalmente. Nos interesa hacernos las preguntas para ver cómo avanzamos. Oye, Eh, hay un sí, personaje que a mí me impresionó cuando la vi el año pasado, esta mujer que dice soy de Aguita. ¿Es mm, posible, se encontraron con personas que afirman con tanta certeza soy de Aguita? sí, nos encontramos con la princesa Diaguita, que se llama Ivana Olivares, que de hecho fue constituyente por la cuarta región. Con ella tuvimos una relación bien bonita, con su mamá primero, que su mamá es la primera mujer que generó una especie de comité para que gente que consideraba que era diaguita pudiera ser reconocida ante la ley indígena. Y luego trabajamos con Ivana, que Ivana de hecho hizo su tesis, ella estudió historia y geografía, hizo su tesis en relación al tranque relave del Mauro. Y claro, ella sobre todo nos contaba como cuáles eran los problemas para acreditarse como diaguita. Una tenía que ver con el apellido, y que después, bueno, con los años se ha ido estudiando la cantidad de apellidos. Tú ves gente muy, muy de rasgos indígenas en la región y que tiene apellidos absolutamente españoles, y eso se da porque en la zona de Coquimbo era una zona de encomenderos,
claro. donde los españoles le ponían a su indio esclavo, le ponían su apellido, y así se fue heredando apellidos, sobre todo como Araya, que Araya es el mayor caso de apellido de gente que es indígena y que su apellido no suena a indígena, eh, como el Campillay. Campillay está reconocido como Diaguita, por ejemplo, pero Araya no, y una serie de otros apellidos también en la región. Entonces, ha sido un problema para ellos súper fuerte. Lo único que saben es que, por ejemplo, sus abuelas eran parteras, o que tienen sueño, o que en su casa habían flautas chinas, como las flautas de los bailes chinos típicos del norte, pero hay cosas muy vagas, muy vagas. Entonces, claro, con Ivana y con su madre fue con quienes más trabajamos sobre eso, con Carolina Herrera, que es otra representante del pueblo de Higuita en la cuarta región, súper importante, y con Paola González, que es una arqueóloga, que es la que ha analizado en mayor profundidad la cerámica, el arte de Higuita, eh, y quien nos dio mayores luces también de lo heavy que era vivir con esa incertidumbre de quién eres, y de cómo se ríen en la región además de ello. O sea, es gente que no sabe cómo es su vestimenta, entonces ha tenido que inventar a propósito del arte, de la alfarería dieguita, que de eso hay Sí, sí. vestigios, hay diseños, qué sé yo, y han tenido que generar vestuario con esa simbología de la alfarería, porque no tienen idea cuál es su vestuario. También el cacán, que es el lenguaje dieguita, o que ellos reconocen como lenguaje dieguita, es como una especie de mezcla entre mapudungún y aymara, Aymara, sí. eh, y el cacán tampoco está tan reconocido como, oh sí, ese fue el idioma de los dieguitas. Entonces, hay una incertidumbre de quiénes son, cómo son, que es súper fuerte. Y por eso quisimos también reflejar en ese personaje esa idea de, primero, el tema del apellido, y la explicación de por qué alguien indígena en el norte no tiene apellido indígena, y también hablar de cómo se ríen en la región de esa gente. Hay un personaje dentro de la misma obra que se ríe del personaje de Nancy, diciéndole: usted no tiene apellido indígena, el caballero que usted dice que es Dieguita es un mentiroso porque inventa todo, no sé, como esa vergüenza que tiene que vivir el Dieguita, la tratamos de poner también en los personajes. Y en general, cada personaje es como si se le hubiese asignado uno de los temas que nos parecía importante. El tema de los Dieguitas Nancy, el tema de la pérdida del agua en Pedro Soto, el tema del el líder y de quién se es cuando se es líder, o con esas preguntas de quién soy si no tengo la lucha. Eso se lo pusimos a Cristian Flores, por ejemplo, a Javier Olivar el tema del cáncer. Tratamos de asignarle a cada personaje y tratar de construir dentro de la historia que apareciera, o darle espacio para que apareciera cada uno de esos temas en cada uno de la historia de cada uno de los personajes. Oye, Eduardo, ¿y por qué pusieron una periodista? Esta relación con la difusión, con la comunicación, que genera problemas al interior del grupo de trabajadores que están en huelga, ¿con qué se relaciona ese personaje? Claro, durante la huelga del 2010, ocurrió que iban muy bien avanzadas las negociaciones entre la comunidad, cuando hicieron la huelga de hambre, entre la comunidad y la minera. O sea, ya tenían un petitorio de 13 puntos, ya habían acordado una serie de cosas, los territorios que le iban a asignar, territorios que tenían agua, etcétera. Y llega este conflicto con este diputado que entró dentro de la negociación, sobre todo de la plata por familia que iba a recibir la gente, y ahí hay una ruptura, un quiebre entre ellos, y este diputado le anuncia a la minera que estaban comiendo y que no, en definitiva no los pesquen, qué sé yo. Ahí se corta la relación con la minera, y después tratan de generar en términos comunicacionales,
tratan de levantar una campaña. Los apoyó en ese momento de Clinic, los apoyó algunos medios internacionales, Le Monde Diplomatique, una serie de medios, pero después les ocurre que se cruzaron con el tema de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Entonces, toda la prensa les quita el foco Claro. y se va hacia la cobertura de ese suceso. Y quedaron 41 días más intentando dar una pelea donde las comunicaciones no funcionaron y ahí se cae todo. Se les cayó absolutamente todo. Entonces, ese tema comunicacional era súper fuerte y también la búsqueda constante de periodistas que apoyen, de profesionales de las comunicaciones que apoyen, es demasiado, una necesidad demasiado fuerte dentro de los distintos procesos de movilización que han tenido. Entonces se nos ocurrió intentar, a propósito de eso, que es un tema con el que han tenido que lidiar durante 20 años, instalarlo también. Y instalarlo de alguna manera que también que le genere conflicto. O sea, parte si nos damos cuenta, casi como hasta la mitad de la obra, pareciera que esta lucha sí va a funcionar. Y a propósito de cómo aparecen en los videos, o cómo aparece el líder de la lucha abriendo la campaña comunicacional, empiezan a darse los quiebres y empiezan a aparecer las motivaciones más personales de por qué se está ahí. Eh, Porque de verdad es un tema súper conflictivo para ellos. El quién aparece Oye, en Eduardo, qué, no entreguemos cómo se difunde. más spoiler, no. Tratemos Ah. de, tenemos que ir cerrando ya, así que necesito que invites a la gente y que nos des los datos duros de este último fin de Ya. semana de Mauro. Sí, estamos en nuestra queridísima Universidad Finisterra, que se ha portado re bien con nosotros, ha intentado apoyarnos en lo que más han podido. Estamos hasta del 14 al 17, que es de jueves a sábado a las 20:30, el domingo a las 19 horas. Sabiendo la situación económica en la que está todo el mundo, hicimos una rebaja en los precios que nos proponía la misma universidad, nos propone, entonces hicimos junto con el teatro, hicimos una rebaja de 2 por 1, así que está súper barata la entrada. Hay convenios estudiantiles con la Universidad Católica, con DUOC, de 3.000 pesos. Bueno, y quien quiera ir y tienen algún problema de plata, nosotros nos escriben al Instagram de la familia Teatro y lo vamos a recibir encantadísimos porque queremos compartir la obra más que cualquier otra cosa. Así que eso, y seguramente ya como hemos tenido, esta ya es tercera temporada, tuvimos abriendo los teatros el año pasado en Mori y ahora nuevamente en el Teatro Finisterra, seguramente es la última temporada santiaguina, por lo menos por un muy buen tiempo, así que Hay aproveche que toda la gente aprovechar. de ir este fin de semana, sí, que aproveche de ir este fin de semana. Y para contarle que algo bonito que nos pasó, que la red de Sala tiene un programa que se llama Públicos en Red, donde ellos generan una compra de entradas para un público específico. Ese público son el que nosotros quisimos beneficiar, son dos públicos distintos. Uno son adultos mayores de Quilicura, donde se portó muy bien el director de la corporación, Mauricio Novoa, consiguió todos los recursos para poder llevar a la gente, traerla después a sus casas. Eh, y con la toma 17 de mayo de la comuna de Cerro Navia, que es una toma de terreno que lleva muchos años en disputa y que están en pleno proceso de evitar el desalojo del territorio. Así que esos dos públicos van a poder acompañarnos el día jueves y sería muy bonito también que otra gente vaya ese día y conozca también esa lucha que se está dando por la vivienda digna, que creemos que es súper importante también discutirla, sobre todo ahora que está presente en la que esperamos sea nuestra nueva constitución.
Es un tema que creo que le va a ser muy interesante a mucha gente que asista para conocer también a esa comunidad. Que eso nos ha estado pasando harto, ¿eh? Muchas comunidades se han ido acercando a la obra, muchas organizaciones ambientales, sociales, han llegado y siempre al final de la obra hay un espacio para que cuenten su experiencia, cuenten en lo que están y cuenten cuál es su lucha también. Escucha, qué bonito que la bonita labor están haciendo desde ese punto de vista, Eduardo. Yo quiero invitar a nuestros espectadores y espectadoras a asistir a estas últimas funciones de la familia teatro. Como ya vieron, Mauro toca un tema complejo, no solamente un tema político, económico, sino que también hurga en las contradicciones propias de los seres humanos. ¿Qué pasa que nosotros a veces, nosotros mismos, echamos a perder ciertos procesos por ambición, por ganas de tener más, a veces no dinero, sino que influencia, inclusive? La familia teatro da una mirada súper aguda a ese punto, además de hablar, tocar los otros temas que dijo Eduardo, la zona de sacrificio, el ser diaguita y no saber cómo ser diaguita, el cáncer, etc. Todos esos temas están contenidos en Mauro. Yo te quiero dar un abrazo enorme a la distancia, Gracias, María. y pedirles, a recordarle a nuestros espectadores y espectadoras que esta entrevista se puede ver en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en la página santi.cl. Chao, Eduardo, y chao a todos Chao, ustedes. Marieta, muchísimas Y nos gracias. vemos en una súper buena entrevista, tan buena como la con Eduardo, este viernes. Que estén muy bien. Chao.